este segundo encuentro vamos a trabajar sobre los problemas del conocimiento. Así es como en filosofía conocemos las posibilidades y las formas en que nosotros podemos conocer la realidad, cómo es ese acto de conocer y cómo es el conocimiento. Ya anteriormente hemos visto la presentación y cómo hubo ese paso del mitos, del conocimiento desde el punto de vista cosmológico al conocimiento que ahora conocemos como científico, como racional. Ya tuvieron la primera evaluación, ya en la página de la universidad pueden encontrar hasta el día jueves. Los evalué, los que lo entregaron después del día jueves todavía no están evaluados. Este segundo encuentro, pues como les decía anteriormente, vamos a tratar lo que se denomina problemas del conocimiento. Son esas formas en cómo nosotros conocemos y llegamos a conocer. ¿Cuáles son esos elementos necesarios para poder conocer? Siempre creemos que estamos conociendo, pero sí hay un elemento que es fundamental, que es esa sorpresa, esa necesidad de conocer para poder que se dé ese conocimiento realmente. Entonces, primero para que todo hay que entender qué es el fenómeno del conocimiento. Esto lo he tomado de Johannes Essen. En la plataforma tienen en el último apartado, se modificó un poco la imagen, en el último apartado tienen una bibliografía. Y está el libro en PDF de Johannes Essen, el cual les puede dar ideas generales para cuando vayan a ir primero para esta asignatura tengan el conocimiento básico de lo que vamos a trabajar sobre este tema. Y segundo, puede ser un libro de cabecera cuando vayan a ver epistemología. No verlo como el único libro, sino como uno que está bastante estructurado, bastante resumido y bastante trabajado por ese autor, para poder que entendamos de manera sencilla cómo es toda esa teoría del conocimiento, cómo es para llegar a tener un conocimiento científico, cuál es todo ese proceso que se debe desarrollar. El conocimiento se presenta como una relación entre dos miembros que permanecen ella eternamente separados el uno del otro. El dualismo de sujeto y objeto pertenece a la esencia del conocimiento. Y aquí tenemos un pequeño diagrama. La O significa el objeto, el ojo el sujeto. Y que realiza el sujeto observa al objeto y crea una imagen en su cabeza de lo que es ese objeto que está observando. Ahí me preguntan, defíname una silla, muéstreme una silla, dígame que es una silla y yo voy a explicar la imagen que yo tengo en mi cabeza de esa silla. Yo no voy a sacar de mi cabeza una silla y se las voy a presentar, sino solamente una, una idea, una imagen de lo que es en realidad ese objeto. La función del sujeto consiste en aprender. Este aprender con H es de tomar, de adueñarse del objeto. La del objeto es ser aprehensible, es decir, dejarse tomar y aprendido por el sujeto. En el sujeto surge una cosa que contiene las propiedades del objeto. Surge una imagen del objeto. Este es el proceso del fenómeno del conocimiento. Existe el objeto que se deja conocer, existe el sujeto que conoce y de esa relación del objeto que se deja conocer y del sujeto que conoce se crea una imagen de ese objeto, que es lo que veíamos anteriormente. El sujeto es el determinante, el sujeto el determinado. Aquí hay un error. El sujeto es el determinante y el objeto el determinado. Es decir, el objeto es lo que yo puedo encapsular o puedo establecer dentro de una estructura y unas características. El conocimiento puede definirse, por ende, como una determinación del sujeto por el objeto, pero lo determinado no es el sujeto pura y simplemente, sino tan solo la imagen del objeto en él. Esta imagen es objetiva en cuanto que lleva en sí los rasgos del objeto. Todo objeto que yo observe, en mí se va a crear una idea objetiva de dicha imagen. ¿Por qué? Porque la silla, de manera de estructura, como ejemplo, siempre va a tener en nuestro conocimiento 4 patas, algunas tienen 3 patas, otras se colocan en 2, pero es la estructura que me permite decir yo me puedo sentar en ella y tiene ciertas características, 2 patas, 3 patas, un paral tiene donde recostarse, tiene donde sentarse, pero al final una silla es para sentarse. Esa es la finalidad y esa es la imagen que nosotros nos creamos de dicho objeto. Y aquí tenemos en este diagrama sencillamente cuáles son los elementos del conocer. Está el objeto, está el objeto que transforma la visión que tiene el sujeto, ese yo, sobre lo que es.
Si yo toda la vida he pensado que las sillas solamente son de color negro, el día que yo vea una silla verde, el objeto me va a transformar esa idea que yo tengo de sillas. Si toda la vida hemos visto los perros de cuatro patas, si en algún día llegan a ver perros de dos patas, ver ese perro en dos patas va a crear en mí un cambio de esa estructura que yo tengo mental de lo que es un animal eh, vertebrado o de un animal que tiene cuatro patas. ¿Y qué pasa? Entre el objeto y el yo hay un intercambio de información. Yo no le puedo enseñar nada al objeto. Yo lo máximo que puedo es modificar al objeto. Pero ¿qué pasa? El objeto sí me transmite información, sí transmite información al yo. Es decir, yo como sujeto observo al objeto y me transforma la idea. Como les decía, si siempre he visto sillas negras, el día que veo una silla verde me va a cambiar la idea. Pero es fundamental que nosotros tengamos conciencia para poder conocer. Si yo no estoy consciente de que estoy conociendo, de que estoy encontrándome con algo diferente, con algo nuevo, va a carecer de toda importancia lo que yo estoy haciendo. Un ejemplo, cuando vamos a las aulas de clase, ¿cuántas cosas nos han enseñado en una aula de clase? ¿Y cuántas cosas de esas nosotros las hemos llegado a conocer? ¿Cuántas veces no hemos estado como en piloto automático en una aula de clase y no aprendemos las cosas que nos están explicando? ¿Por qué? Porque nos hace falta ese acto de conocer qué es la conciencia, que me va a decir, los números son así, yo lo necesito aprender y me gusta aprenderlo. Tenemos ahorita las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, demás, que utilizamos muy pocos de los elementos que él tiene, de las herramientas que nos permite para usarlo. Muchas personas solamente entran a Instagram, lo abren y empiezan a agregar gente, cosas que les interesan, a seguir, y montan fotos y esa es toda su interacción. Otros tienen la misma posibilidad que ellos, pero quieren aprender a crear una marca personal, una marca comercial, a utilizar mejor los filtros, a utilizar mejor las cosas. ¿Por qué? Porque existe esa posibilidad, ese querer conocer y es fundamental en todo lo que nosotros hacemos tener la conciencia de conocer. ¿Cuántas veces vamos por la calle y pasa algo y nosotros no nos damos cuenta y hasta que otra persona nos dice, ¿vieron el negocio que montaron en la esquina? Nosotros, ay, mira, he pasado por aquí 50 veces y no me he dado cuenta. ¿Por qué? Porque no existe esa necesidad de conocer. Si no existe la necesidad de conocer, no se va a dar ese proceso. Y aquí lo vemos de otra manera, separados. El objeto es un mundo, el sujeto es un mundo, la información es algo que los interconecta y ese acto de conocimiento rodea totalmente lo que es el proceso del conocimiento. Yo puedo estar en este momento, estamos ahorita en clase y estamos recibiendo una información. Y yo puedo estar pensando ahorita qué problemas tengo, cómo soluciono los problemas que tengo y no estoy aprovechando la oportunidad. Y así pasa constantemente en nuestras vidas. Existen dos formas de conocer o dos posibilidades de conocer y son establecidas desde hace mucho tiempo atrás. ¿Sí? Es algo que ha ido evolucionando la manera que nosotros conocemos y percibimos el conocimiento, pero básicamente existen dos posibilidades de conocer. Aristóteles y Platón, cada quien estuvo en un área. Se fue por el objetivismo, por la experiencia, el otro se fue por el subjetivismo, perdón, por el subjetivismo que fue la experiencia, y el otro por las ideas. Entonces, son dos maneras que han ido evolucionando en el medioevo. Agustín se fue por la parte objetiva, Santo Tomás se fue más por la parte de interpretación de la experiencia, luego llegó la Edad Moderna, Descartes se fue más por el objetivismo, Hume, Locke se fueron más por el experimentalismo y así todo el proceso de nuestro conocimiento hemos estado en uno o en otra manera de acercarse al conocimiento. El objetivismo. ¿Qué es el objetivismo? Se plantea como el primer momento del conocimiento. ¿Por qué? Porque es cuando yo observo el objeto. Ahí se da el objetivismo. Yo lo observo y yo puedo tener problemas visuales o demás, pero el objeto está ahí, está comprobable, lo puedo ver y lo puedo palpar. Es algo que yo puedo decir, ay, no, la silla sirve para comer, pero todos sabemos objetivamente que la silla sirve es para sentarse, que yo le puedo dar la utilidad para comer, para escribir, para demás, es otra cuestión totalmente diferente, pero la finalidad de una silla siempre va a ser sentarse, porque para eso está la mesa, para comer, para escribir, para demás. Segundo, es la construcción desde la contemplación. Yo miro y cuando yo miro y tengo el acto de conocer, yo estoy contemplando algo. Aquí de frente tengo esa silla y la estoy contemplando y de ella estoy sacando ciertas características. Tercero, para la conciencia primitiva, lo primero que se da son los objetos, objetos de conocimiento, es decir, es lo básico. No importa en qué momento de la historia estemos,
¿Cómo descubrieron el fuego? Rozando dos piedras y se dieron cuenta que había el fuego. Y luego ese fuego les dio calor y le fueron dando características. Por eso es que se dice que es primitivo. Es algo que yo voy utilizando. Hoy en la actualidad para nosotros muchas cosas no son primitivas, pero la primera vez que yo me siento en una silla, eso es un conocimiento primitivo. ¿Por qué? Porque es algo que es básico, que viene contemplado con la finalidad de ese objeto. En el afán de una objetividad universal, la estética, la ética y la religión lo son. Sí, se plantean como temas objetivos. Ahora bien, el grado más alto de conciencia y el análisis más completo de los estadios de la objetividad se alcanza en la filosofía. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con la filosofía? La filosofía no se encarga de una pequeña parte o de una pequeña partícula de las cosas, sino que engloba el todo, el porqué, el arjé, que ustedes mencionaron mucho en sus ensayos. Es decir, el principio y origen de todo lo que existe. ¿Por qué? Porque en los siguientes ejemplos que se van presentando, como son las ciencias filosóficas de la objetividad, la lógica es el arte de pensar correcto, es la capacidad de pensar correcto. ¿Qué es lo lógico? Lo lógico es lo que, según unas premisas, se va a tener un resultado. Una investigación de maestría es un proceso lógico en el que yo voy a empezar con una hipótesis y al final las conclusiones y los resultados debe ir de la mano con esa hipótesis. Porque si me dicen todo lo contrario, también es forma conocimiento y se hace ciencia, pero me estoy dando cuenta y me está desmintiendo la hipótesis que yo planteé. Entonces, en la lógica es eso, yo sigo unos ciertos parámetros y voy a llegar a una conclusión. Si yo empiezo pintando la casa de blanco, porque compré pintura blanca, jamás y nunca me va a quedar rosada. ¿Por qué? Porque para poder que me quedara rosada, tendría que haber comprado pintura rosada. Entonces, ese es el proceso que, aunque parecen ejemplos sin mucho sentido, cuando yo planteo una hipótesis en una investigación, por ejemplo, los niños de la escuela de este municipio tienen problemas de conducta y cuando yo llego y empiezo a hacer el estudio me doy cuenta de que no son los niños, son los padres los culpables de la conducta de esos niños. Entonces mi hipótesis, que en un primer momento era muy valedera, poco a poco se fue desmontando a ella misma. ¿Por qué? Porque me plantea otra cosa totalmente diferente. Y eso es lo que hace la lógica. Si yo sigo ciertos pasos, una metodología establecida, voy a llegar a una conclusión. Yo puedo manipular la hipótesis o puedo manipular los resultados, pero el proceso lógico me va a demostrar una u otra cosa está equivocada o realmente todo va por una misma línea. Segundo, la ética. La ética no es una interpretación de cómo debemos comportarnos, sino es el cómo debemos comportarnos sin más allá. Por eso luego existen que si deontologías, que es el deber ser, cómo usted se debería comportar, pero la ética en sentido totalmente constituido es la ley, la norma. Es así y punto y final. Ustedes no deben robar porque no se debe robar, no se debe matar porque no se debe matar. Luego existen interpretaciones que se les va dando del por qué según la creencia religiosa, el lugar o el sitio donde nos encontremos. Y por último, la filosofía de la religión. En el encuentro pasado, yo les establecía de que el mito es el libro sobre el que se fundamenta una creencia religiosa. Y eso no ataca ninguna cuestión religiosa, sino solamente partiendo desde la filosofía de la religión, nos dice existen unos elementos que universalmente engloban a todas las religiones. ¿Cuáles son esos? Un mito y un rito. El mito, el libro, y el rito, las acciones como yo actualizo ese misterio que estamos contemplando. Simple y sencillamente, con esto no estamos entrando de que una religión es verdadera o la otra es falsa, solamente cuáles son los elementos comunes. Y eso es lo que hace la filosofía, establecer elementos comunes. Por tanto, el pensamiento de la filosofía es objetivo, igual que la lógica y que la ética. Ahora, ¿qué pasa con el subjetivismo? Nos dice que ocurre posterior al objetivismo, es el segundo paso. Yo ya vi la silla negra que tengo al frente. Luego yo veo que hay una persona sentada, pero en la de al lado hay una persona comiendo. Está sentada en el piso y está comiendo, está utilizando como mesa la silla. Y mi cerebro empieza a decir, ah, la silla me sirve para sentarse, también para comer. ¿Por qué? Porque es posterior al objetivismo. Yo veo el objeto que es la silla y luego por mi subjetivismo voy buscándole cuál es la funcionalidad que tiene esa silla según lo que voy viendo. Es una reconstrucción, es el análisis de lo destruido. Cada vez que nosotros vemos un objeto, nosotros lo destruimos y sin darnos cuenta, porque ya es un proceso que nuestro cerebro lo hace solo, empieza a destruir y empieza a decir, ah, mira, esto tiene ruedas, tiene puerta, tiene volante, ta, 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 es un carro.
pero así es como conoce, así es como nuestro cerebro va descomponiendo y va clasificando. Es un método genuino de la psicología filosófica, es decir, la que busca de construir muchas cosas que se vayan estableciendo en un orden coherente. La reflexión se produce relativamente tarde en comparación con el darse conocimiento de los objetos. Es decir, yo conozco el objeto, es lo primero que me tengo, y el subjetivismo es la reflexión que yo hago sobre ese objeto. A partir de las estructuras objetivas y de la experiencia analítica de sus estadios o estaciones, debe invertir el argumento para obtener el fundamento subjetivo, pues no es el fundamento, ejemplo de la ética o de la lógica, sino que solo representa su conclusión y su consumación científica, que era lo que venía explicando. Cuando hacen una investigación, pues ella debe regir ciertas experiencias analíticas, es decir, el proceso como se va a ir realizando. En el subjetivismo ya no es el objeto que se estudia, sino el proceso y el camino y todas las recomendaciones o conclusiones que yo voy construyendo desde lo que voy formulando. Y aquí tenemos una pregunta. ¿Conocemos la realidad? Podemos responderla de dos maneras, sí y no. ¿Sí? Son las maneras más posibles las maneras posibles que nosotros tenemos. ¿Conocemos o no conocemos la realidad? ¿Estamos en el mundo real? ¿Es un sí o un no? Hay dos películas bastante conocidas. La primera es El show de Truman, ¿sí? Donde Truman está en un mundo en el que todo se está constituido para que él se mantenga y satisfaga todas sus necesidades, pero él no está en el mundo real, así parezca que el mundo es real. Y lo otro es Matrix, la reflexión o los postulados que allí se plantean, bastante bien, bastante pensado, bastante estructurado, es de existe o no existe la realidad. Estamos en una matriz, estamos en un sistema que nosotros solamente tenemos la conciencia y hay algo que nos mueve como un juego. Esos juegos en los que usted asume el rol de un personaje y lo va llevando a construir su mundo, que ahora cada vez son infinitas las posibilidades que nosotros podemos ir desarrollando. Así es. Entonces, ¿vivimos o no vivimos en la realidad? ¿Conocemos o no conocemos la realidad? Las personas que afirman sí, y lo peor es que dicen que con toda facilidad sí estamos en el mundo real, sí lo conocemos, son las personas que se encuentran dentro del dogmatismo, que es una postura filosófica que establece que se conoce por vía directa. Nosotros estamos en la realidad porque conocemos por vía directa. ¿Qué es lo que se conoce por vía directa? Por medio de los sentidos, ¿sí? Yo todos los días voy tocando y voy experimentando cosas y voy sintiendo cosas que me hacen decir que usted está en el mundo real. Segundo, la fe. Mi relación con otros, con otro ente, con otro ser, me dice de que sí soy real. La razón que me dice constantemente, usted está hoy es lunes, hoy es martes, hoy es miércoles y usted tiene que ir a trabajar y tiene que desarrollar eso y nadie en el mundo puede crear nada que haga que usted esté dentro de un sistema, ¿sí? Sería otra manera. Y cuarto, la ciencia, es decir, la ciencia por medio de la experimentación nos dice estamos en el mundo real porque todo es cambiante, porque todo es en expansión y demás. Estas, la segunda característica es que no hay problema, es decir, se conoce y punto, no existe ese problema de decir, ay, ¿será que conocemos o que no conocemos? Y se permite construir una doctrina o un dogma, es decir, algo que no puede ser refutado. Por eso es que las religiones se fundamentan en dogmas de fe, en un conjunto de creencias religiosas que pasan los años y no se pueden cuestionar y no se deben cambiar. ¿Y qué es lo que da esto? ¿Qué produce esto y qué son los ejemplos más comunes de esta parte del dogmatismo? Las ideas políticas fuertes. ¿Cuántas cosas no se han hecho en el mundo porque usted cree a ciegas en un postulado religioso? El nacionalsocialismo, por ejemplo, o como se abreviaba nazi, los nazis, ese movimiento fue algo que iba ciego a esa idea política poderosa de la supremacía de Alemania, de su pureza de sangre. Segundo, la ciencia lo dice el sistema, que es la tecnocracia. Si la tecnología lo dice, eso es así, punto. No tengo derecho a cuestionarlo. ¿Quién soy yo para cuestionar lo que dice la tecnología, lo que dice Google? Nada. Y tercero, el fundamentalismo religioso. Ejemplo, los atentados del 2001 en Estados Unidos, del 11 de septiembre, personas que se convierten en kamikazes y van y se estrellan con lo que sea, destruyen lo que sea, acaban con la vida de quien sea, porque su dogma de fe, su creencia religiosa, es la que debe prevalecer durante todo el mundo y durante todas las cuestiones, y todo el mundo debe pensar igual. ¿Cuáles son los problemas? Primero, no se escuchan evidencias nuevas. Por lo general, esas teorías que son dogmáticas son las que, por más que usted le muestre
nuevas maneras de ver la realidad, nuevas maneras de abordar algo, dicen, no, eso es como lo venimos haciendo desde hace 20 años. Son personas o sistemas que no van a cambiar. Segundo, no asumen errores. Ah, eso pasó. Bueno, pedimos perdón en ese momento. Los que estaban se equivocaron, pero más nada, o sea, es lo único. No se asume el error, sino solamente en ese momento eso era así, punto. Un ejemplo también de los postulados religiosos, a las creencias religiosas fuertes en el que hubo muchos científicos que en el medioevo fueron asesinados y demás, y luego se pidió un perdón, pero ese era en el momento de la historia, no podemos ya cambiarlo y por tanto no asumimos ese error que se cometió. Tercero, no hay corrección posible. Lo que nosotros dijimos es y punto. Un ejemplo de dogmatismo son nuestros padres, o dependiendo de cómo fueron criados, pero si fueron criados con personas de más de 50, 60 años es porque yo lo digo y punto. Todavía eso se mantiene y padres jóvenes también realizan lo mismo. El otro está equivocado. Siempre parte del dogmatismo de que el otro, y por eso si nos damos cuenta, existen kamikazes. Como usted ve el mundo, como usted ve la religión, como usted entiende Occidente, es muy diferente a como nosotros entendemos Oriente y por tanto, ustedes son los que están equivocados, nosotros no. Ustedes son los que no nos quieren entender y no nos quieren comprender. Y una segunda manera de responder a esa pregunta, ¿conocemos la realidad? Es diciendo no. Y se plantea todo el polo opuesto, que es el escepticismo, que también es una doctrina filosófica que se establece en diferentes tipos. En cuanto a posición, está el radical o absoluto, dice, no, nada, nada existe, nada se puede comprobar. La realidad, nada, el conocimiento, no. Ellos dudan de todo totalmente, pero una duda radical. Está el duditativo, puede ser. ¿Nosotros conocemos la realidad? Puede ser que sí, puede ser que no. Tampoco es algo que sea sólido, pero permite poco a poco ir construyendo una idea sólida. El segundo momento, en el campo de la aplicación, que es general. Nada de nada, es que nada existe, ni ha existido ni existirá. Lo segundo, los parciales. Respecto a una cosa, pues yo solamente creo en la ciencia, yo no creo en la religión. Yo solamente creo lo que me dice el profesor, yo no creo lo que me dicen los libros, yo solamente creo lo que me dice el libro y no lo que me dice el profesor. Y el metódico, dudo de todo para quedarme con lo seguro. Y eso es lo que hace René Descartes, el padre del modernismo, del pensar científico. Él dice, oh, yo dudo de todo y porque dudo soy, y porque soy, entiendo y porque entiendo existo. Es un proceso en el que la duda me permite llegar al conocimiento. ¿Y esto qué trae como consecuencias? Trae consecuencias positivas y negativas. La positiva, que ayuda a rechazar engaños. Una persona escéptica muy difícilmente es engañada, pero están las negativas, que son las verdades deben demostrarse, al final llega el dogmatismo y choca con la vida diaria, porque si nosotros dudamos de todo, no podemos dudar de que yo si sigo derecho y me encuentro con una pared, me voy a estrellar con esa pared. Yo tengo que quitarme, dar la vuelta y poder pasar. Y aquí tenemos, que lo mencionamos en el encuentro pasado, Platón, y cómo Platón entiende esa posibilidad o ese problema del conocimiento. Platón nos habla de dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo sensible o del que nos engaña. En el mundo de las ideas se encuentran las ideas como tal, y estas son contempladas por el alma, y el alma está totalmente en proceso de contemplación constante con esas ideas. Sería cuando nos encontramos frente a lo máximo, frente a las cosas que son reales. Luego, ¿qué pasa? Existe el demiurgo, que lo vemos aquí en la parte central, que es un demonio que hace que el alma caiga hacia el cuerpo y el cuerpo se convierte en una cárcel de esa alma y las ideas se convierten en sombras o lo que son cosas. Ese alma, por medio del cuerpo, partiendo de la percepción de las cosas, empieza a encontrarlas. Y eso es lo que él llama el proceso del conocimiento. Es la reminiscencia, es el recuerdo de lo que existe. Yo poco a poco voy conociendo de nuevo en la realidad ciertas cosas que yo contemplaba. Imaginémonos que el mundo real para él es donde están esas ideas y esas ideas es el computador. ¿Sí? La diapositiva que estamos viendo en este momento, imaginémosla, es la cosa real, es la original. Cuando lo colocamos en un proyector, en un video bin, y nos proyecta en la pared o ese reflejo que nos da el video bin es un reflejo, es una copia de lo que es la realidad.
es una simple copia, es decir, lo que vemos proyectado en la pared, así sea la misma diapositiva, en la computadora se encuentra la real y en la pared donde estamos proyectando lo que estamos viendo es una sombra. Y él es lo que plantea de que la idea es poder superar todo ese conocimiento de los sentidos que nos engañan para poder llegar a contemplar la verdadera idea. Y él lo creía realmente, de que es un proceso en el que uno muere, reencarna, muere, reencarna, muere y reencarna hasta que el alma tiene todo ese conocimiento y regresa de nuevo a contemplar las ideas como tal. Aristóteles es mucho más práctico, es mucho más de la experiencia, es mucho más, si lo queremos ver desde un punto de vista más vivencial, más pragmático, y nos dice, existe una sustancia que es de forma y de materia, la cual hace que exista un objeto. Luego viene la facultad sensible, que viene y nos dice que son las percepciones de los sentidos. Es decir, cómo yo lo huelo, cómo yo lo gusto, cómo yo lo siento, cómo yo me encuentro con él, cómo yo lo veo, cómo yo lo escucho, es decir, cómo yo me relaciono con ese objeto y me va a crear un sentido común. ¿Qué es en este punto el sentido común? Es la capacidad donde todos mis sentidos se unen y me dicen, este objeto tiene este olor, esta textura, este color, este ruido y este sabor. Me lo presenta. Y luego la imaginación, viene el proceso de la imaginación que me crea una imagen sensible. Recordamos ese primer diagrama de la primera diapositiva en el que el sujeto, el objeto y una imagen, eso es lo que hace. En mi cabeza yo no puedo tener el objeto como tal. Yo a lo sumo lo que puedo crear es una imagen de ese objeto. Y eso es lo que se realiza ahí. Y luego viene el proceso del intelecto activo y el pasivo. ¿Qué hace el intelecto activo? El intelecto activo realiza el proceso de abstracción, es decir, empieza a llegar a conclusiones o empieza a volver por partes esa imagen que nosotros vamos construyendo. Y por tanto sabemos que una mesa puede ser cuadrada, redonda, rectangular, triangular, esquinera, que tiene tres, dos o una pata, un soporte, y tiene ciertas características, y eso lo hace el proceso de abstracción. Y por último está la parte pasiva, que es la esencia ideal o concepto. Y es cuando ustedes les preguntan, esa pregunta que tanto nos hacían a nosotros en la escuela, ¿qué es el aire? ¿Qué es la lluvia? ¿Qué es tal cosa? ¿Qué es tal? Es ese proceso. Nosotros leímos un material, lo tratamos de memorizar, tratamos de sacar las ideas, las características, y luego en el examen nos preguntaban qué es tal cosa y qué hacíamos nosotros, transcribir ese concepto. Y eso es lo que pasa dentro del conocimiento. Y todo esto lo va haciendo el alma, que es donde se encuentra en el mundo griego, en la concepción griega, todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Ahora, la problemática del sujeto en la edad moderna o en la filosofía moderna. Y cuide la cuestión, lo da René Descartes, quien vivió entre 1596 a 1650. Y él nos plantea que el conocimiento es un proceso que comienza de lo inductivo para llegar a lo deductivo. Por eso es que él duda de todo. ¿Y qué nos dice? Lo inductivo son las ideas claras que no podemos dudar. ¿Sí? Eso es lo que yo consigo con lo inductivo. Lo inductivo es cuando yo voy de lo particular, de lo que tengo de frente, hacia lo general, hacia lo abstracto. Entonces eso es, ¿qué es lo que yo no puedo dudar? Ciertas cosas. Por ejemplo, no puedo dudar, según él, de que pienso, de que como pienso existo, de que estoy en un mundo real, de que tengo conocimientos, de que tengo experiencias, de que tengo cosas que me van encontrando, de que tengo cuerpo, de que si me pellizcan me duele, que si me golpeo me duele, que si me consienten me gusta, es algo de lo que yo no puedo dudar. Y luego ese proceso llega a la parte deductiva, que es el conocimiento de todo cuanto es posible conocer. Es decir, la parte cuando yo ya llego y establezco esa imagen y tengo las características principales y fundamentales de por qué llego a ese conocimiento. Esta problemática del sujeto en la edad moderna, que es la segunda unidad, la que estamos estudiando, parte de la siguiente afirmación que es muy conocida y repetida muchas veces, que es cogito o cogito ergo sum, es decir, pienso, ergo es luego, soy sum, el verbo de acción, soy. Si yo pienso, soy. ¿Qué soy? Un ser humano que tiene experiencias, que tiene demás.
Esta afirmación se convierte en el eje central, convierte en eje central al sujeto. Hasta ese momento el eje central era la parte religiosa, en este punto es el sujeto, es decir, el individuo, reconocido como ser pensado, es decir, que se piensa a sí mismo y que piensa la realidad. Reformula el concepto de pensamiento y lo dice que anteriormente pensar era solamente una capacidad racional, punto, y la amplía incluyendo de que existe la imaginación, la voluntad, la percepción como elementos que hacen que ese pensamiento exista. Por eso, cuando yo me imagino una historia, un cuento, es un pensamiento, es una manera de verlo, y por eso es que se entiende un mito, una mitología, como una manera de entender culturalmente a un pueblo en un determinado momento. ¿Por qué? Porque es un pensamiento, es una capacidad racional que existe de tratar de dar a entender por medio de dioses una realidad. La voluntad, lo que me mueve, lo que me impulsa a llegar a las cosas, y la percepción, que es cómo se ven las cosas, cómo las concibo desde mi punto de vista, desde mi manera personal. De esto, que pensar implica existir, porque pensar hace referencia a las diferentes actividades del pensamiento. Ahí llega la conclusión, es decir, existen muchas maneras como yo puedo pensar, como yo puedo entender, como yo puedo producir conocimiento. Y cuando yo eso lo hago, me doy cuenta de que existo, porque pensar es sinónimo de pensamiento, de existencia, de que algo no se puede negar y es la existencia. Por muy escéptico, radical que sea, no se puede llegar si yo pienso, puedo llegar a negar la existencia. Por tanto, afirma en Meditaciones Metafísicas, en su libro, yo soy, existo. Esto es cierto. ¿Pero cuánto tiempo? Todo tiempo que dure mi pensar. Pues ¿acaso podría suceder que si cesase por completo de pensar, cesara al mismo tiempo de existir? Él plantea de que cuando yo dejo de pensar, automáticamente dejo de existir. ¿Cuánto tiempo? Yo existo siempre y cuando pienso. Si yo pienso 5 minutos al día, yo existo 5 minutos al día. Puedo vivir 24 horas, pero solamente existo 5 minutos, que fue el momento en el que utilicé mi pensamiento. El método cartesiano, aquí lo vamos a ver de forma de diagrama, plantea, comenzaremos por la parte superior derecha de la pantalla, comenzaría con la duda metódica. Es decir, yo no voy a dudar de todo por dudar, sino dudo para poder construir un método, una manera de poder llegar al conocimiento. Y es el conocimiento sensible. Me voy a preguntar, ¿es un sueño? Lo que yo experimento, lo que yo siento, ¿eso es un sueño? Sería la primera pregunta que me planteo. Luego viene la parte del conocimiento racional. Como ya nos decía anteriormente Platón, existe el demiurgo, que es un demonio, un genio maligno, y entonces aquí nos haríamos la pregunta, ¿existe un genio maligno que nos engaña? Y comienza la parte de la certeza. Pienso, existo, esa es la primera certeza. ¿Por qué? Porque es un conocimiento intuitivo. Yo voy intuyendo cosas, voy conociendo cosas y eso me van haciendo que yo vaya pensando. Si tenemos un problema de que la puerta se nos va a caer, buscamos la manera de cómo arreglarla. No solamente con que yo vaya y la arregle, sino buscando una persona, pagándole a esa persona, puede darse ese primer proceso de un conocimiento intuitivo. Eso necesita arreglarse, por tanto, debo arreglarlo. Existe luego un criterio de verdad. Es decir, ¿realmente existe esa cosa es blanca? ¿O yo estoy viendo mal y es gris? Y me acerco y quito esa. Entonces empiezo a establecer un criterio. Para que sea blanco debe tener esta característica, este olor, esta textura, este sentido y empiezo a hacer un checklist de cada una de esas cosas. Claridad y distinción. Debo estar claro de que eso existe. Ahí es donde viene un poco de la contradicción contra si el mundo es un Matrix. ¿Por qué? Porque si existe algún error, alguna cuestión, nos puede decir, hey, estamos en el mundo real. Mira, yo venía viviendo durante 20 años en las casas de mis padres, me daban todo, yo era el centro del mundo, todo se movía como yo pensaba. Y llego a la universidad, me voy a trabajar o me voy a vivir solo y me doy cuenta de que yo no soy el centro del mundo, tengo que pagar alquiler, tengo que buscar comida, tengo que buscar, y sería como esos errores que aparecen en la Matrix que nos hacen dar cuenta de que, uy, estamos en el mundo real, estamos aquí, ¿cómo hacemos? O como en el show de Truman, esa lámpara que se cae y luego hay un desperfecto, hay algo, y es lo que me hace entrar en la realidad, es lo que me hace poder estar en ella. No es estar en la casa de mis padres durante 20 años, decir que no viví,
Claro que sí viví, pero luego me doy cuenta de que es la realidad, de que tengo que trabajar, que tengo que buscarme la manera de poder subsistir. Él llega a una conclusión. Dios existe y es veraz. ¿Por qué? Porque la claridad y la distinción, el criterio de verdad y su conocimiento intuitivo lo llevan a eso. Y es una manera en la que él plantea el conocimiento absolutamente seguro. Y la segunda cuestión es que las ideas innatas son verdaderas, es decir, que las ideas vienen con nosotros. Nosotros tenemos el conocimiento, nosotros no somos una tabula rasa, sino que nosotros tenemos un conocimiento que viene con nosotros. Pero también existen las ideas adventicias que me crean ideas ficticias que son sueño y el genio malvado. Y ahí termina el ciclo que comenzamos preguntándonos, ¿existe el genio malvado? ¿Existe, todo es un sueño? Y aquí tenemos que concluimos que cuando tenemos un conocimiento objetivo, automáticamente el método cartesiano de la duda nos llega a decir de que todas ideas advenedizas que se nos vienen dadas son ideas ficticias y por tanto no lo vamos a entender ni establecer como con criterio de verdad. ¿Qué aporta René Descartes y su método a la ciencia, que es dentro del mundo de la filosofía de la ciencia? Primero, realiza una ruptura con el pensamiento medieval. Y el hombre es parte de un mundo que se le asemeja. Ese es el postulado que maneja la antropología medieval. Como todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, la naturaleza también es hecha imagen y semejanza de Dios, por tanto nosotros nos reflejamos, los seres humanos nos reflejamos dentro de la naturaleza, algo que, que hace René Descartes al dar ese giro antropocéntrico en el que el hombre es el centro de la realidad, el centro de lo que se piensa, hace esa ruptura. Y con esa ruptura nos dice de que ya ese pensamiento de que nosotros nos asemejamos no se da, sino que existe, por tanto, semejanza entre el hombre y el mundo, se encuentran separados. Es decir, el mundo y el hombre se encuentran en dos islas totalmente diferentes. Por eso el hombre es racional y la naturaleza es vegetal y los animales son solamente volitivos, es decir, no llegan a tener la capacidad racional. El ser humano está por encima de ellos por parte de la racionalidad, que es el pensar, es la capacidad para pensar, imaginar, la percepción y la voluntad. Y ese se constituye la visión del sujeto moderno, el que conoce al mundo a partir del conocimiento de sí mismo. Lo conoce a través de sus representaciones. El proceso que vamos viendo. Tenemos el conocimiento objetivo de la silla y nosotros lo vamos pensando y lo vamos analizando, que es lo que él nos dice, pienso y luego existo. Cada vez que yo piense y reflexione, que era lo mismo del acto del conocer, el acto del conocimiento, esa conciencia de que yo estoy conociendo, es lo que me hace que sea fundamental este proceso que estamos desarrollando del conocimiento de la ciencia, de que no nos engaña, sino que es un conocimiento verdadero, una idea innata, algo que es verdadero y que podemos constatar. Por tanto, la duda es establecida como un método. Si se dan cuenta, cuando vimos el escepticismo, yo le dije, por medio del escepticismo, la persona quien duda de una cosa y no duda de otra puede empezar a plantear un proceso de pensamiento, que es lo mismo que dice René Descartes, y por medio de esa estructura de pensamiento puedo llegar a contemplar y a entender el mundo de una manera diferente. ¿Y qué trae como conclusión todo este aporte a la ciencia? Que nace el subjetivismo. Es decir, el sujeto entiende al objeto y lo transforma según la realidad en la que se encuentra. Ya el mundo no es solamente pensado como un objeto, sino que se transforma según la realidad del sujeto. Y por eso es que solamente el paradigma cuantitativo no es el único que encontramos en el mundo científico, sino también encontramos el cualitativo.